Bienvenida, espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora respira hondo, relájate, y déjame contarte una historia que tal vez nunca olvidarás. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 73 años y durante mucho tiempo pensé que el dolor más grande que una madre podía sentir era enterrar a su esposo. Estaba equivocada. El verdadero dolor llegó el día en que comprendí que había criado a mi peor enemiga. Todo comenzó una tarde de enero, cuando el sol caía lento sobre el jardín de mi casa y las hortensias aún conservaban el perfume de la lluvia. Llevaba una semana sin hablar con mi hija Laura. Habíamos discutido por algo que en su momento me pareció trivial, unos documentos, una firma que ella insistía en que yo debía poner sin leer. Es solo un trámite bancario, mamá, para actualizar tus cuentas, me dijo con esa sonrisa dulce que usaba cada vez que quería salirse con la suya. Aquel día, cansada y confiando en ella como lo había hecho toda mi vida, firmé. No lo sabía entonces, pero ese trazo de tinta sería la línea que separaría mi antigua vida de la que estaba por comenzar. Pasaron unas semanas y noté pequeñas cosas extrañas. El jardinero no vino más, el seguro médico dejó de cubrir mis recetas, y una carta del banco llegó con un tono que no entendí del todo. Cuando llamé a Laura para preguntar, su voz sonó impaciente. No te preocupes, mamá, yo estoy manejando todo. Relájate y disfruta de tu vejez. Aquella frase, dicha con ternura fingida, me atravesó como una daga. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, la misma que Julio, mi esposo, y yo habíamos construido con nuestras propias manos 40 años atrás. Recordé su risa, el olor de su tabaco, su promesa de que jamás me faltaría nada. Si estuviera vivo, habría visto lo que yo no quise ver, la ambición en los ojos de nuestra única hija. A la mañana siguiente, fui al banco decidida a entender qué estaba ocurriendo. El gerente, un hombre joven que apenas conocía, evitó mi mirada mientras me entregaba un sobre. Dentro había extractos, firmas, mi firma, todas autorizando transferencias a nombre de Laura. Mi cuenta estaba vacía. Debe haber un error, murmuré. Él negó con la cabeza. No, señora Vargas. Su hija presentó un poder notarial. Todo es completamente legal. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Caminé hasta la plaza como una sombra, con la mente nublada y el corazón acelerado. Me senté en un banco, observando a los niños jugar, y me di cuenta de algo cruel. Nadie sospecha de una anciana. Nadie imagina que detrás de un cabello blanco pueda haber una mente que todavía piensa, que planea, que recuerda cada detalle. Esa tarde lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y la plaza se tiñó de naranja, mis pensamientos cambiaron. No iba a morir siendo víctima de mi propia hija. No después de todo lo que había sobrevivido. Caminé de regreso a casa, abrí la vieja caja de madera donde Julio guardaba los papeles del taller, y encontré lo que había estado buscando. Los recibos, los contratos, los documentos originales que demostraban que aquella casa, a pesar de las trampas de Laura, seguía siendo mía. Mientras los extendía sobre la mesa, sentí una calma nueva, una claridad que no había sentido en años. Laura creía haber ganado. Pero no sabía que su ruina empezaría esa misma noche, cuando una madre decide dejar de ser víctima y empezar a pensar como su enemiga. Esa noche dormí poco. El silencio de la casa se sentía distinto, como si cada pared hubiera escuchado mi decisión. En algún momento, entre las 3 y las 4 de la madrugada, encendí una lámpara y empecé a escribir. No una carta de reclamo ni un testamento, sino una lista. En la parte superior puse un título, Cosas que Laura no sabe de mí. Debajo, en letras temblorosas pero firmes, anoté una por una las habilidades que mi hija siempre subestimó, que sé usar una computadora, que aún tengo amistades en el banco, que recuerdo números y fechas con precisión quirúrgica, y que mi memoria, lejos de desvanecerse, se ha vuelto mi arma más poderosa. Cuando el amanecer comenzó a teñir las cortinas de rosa, ya tenía un plan. Iba a recuperar lo mío, pero no con gritos ni demandas legales. Lo haría en silencio, con paciencia, del mismo modo que ella me había robado, paso a paso, sin que nadie lo notara. Al mediodía, preparé café como siempre, el ritual que mi esposo adoraba, y esperé. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Era Laura. Venía radiante, con su bolso caro y esa voz melosa que usaba solo cuando necesitaba algo. Mamá, vine a verte. Estás muy callada últimamente, dijo, besándome la frente. La observé detenidamente.
sus uñas perfectas, el perfume importado, el reloj dorado en su muñeca. Un reloj idéntico al que Julio me regaló en nuestro aniversario número 20. «Qué bonito reloj», comenté sin levantar la voz. Ella sonrió distraída. «¿Verdad? Me lo regaló Eduardo». «Mentira. Ese reloj había estado en el cajón de mi tocador hasta hace 2 semanas. Siéntate, hija. Preparé tu café favorito», dije con calma. Mientras se sentaba, supe que ese momento marcaría el inicio de algo. No le pregunté por el dinero ni por el poder notarial. En cambio, le conté anécdotas antiguas, de cuando era niña, de cómo su padre se desvivía por verla sonreír. Laura escuchaba con paciencia fingida, revisando su teléfono de vez en cuando. Cuando se fue, dejando el eco de su perfume caro, tomé el celular de la mesa. No era mío. Lo había dejado por error, o tal vez el destino me lo había puesto en las manos. Dudé unos segundos antes de desbloquearlo, pero lo conocía bien. La misma fecha de nacimiento de su hijo, el nieto que apenas me dejaba ver. En cuestión de minutos tenía acceso a su vida entera, correos, transferencias, mensajes con su abogado. Descubrí que no solo me había vaciado las cuentas, sino que también había hipotecado la casa con documentos falsificados. El plan era venderla en menos de una semana. Cerré los ojos. No sentí rabia, sino una extraña serenidad. Todo lo que ella había hecho quedaba registrado allí, en esa pequeña pantalla. Pruebas. Julio siempre decía que los errores de los jóvenes no se combaten con fuerza, sino con inteligencia. Esa noche imprimí cada conversación, cada documento, cada rastro digital. Los guardé en una carpeta azul y la escondí en el fondo del armario, junto a la caja de fotos antiguas. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza. En el reflejo de la ventana vi mi rostro envejecido, pero no vencido. Por primera vez en muchos años, sentí orgullo. Había pasado toda mi vida enseñando a Laura a perdonar, a ser paciente, a no actuar por impulso. Ahora esas mismas lecciones serían mi escudo. Ella no lo sabía aún, pero el juego había cambiado de manos. Y esta vez, no habría compasión. El día siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que presagian decisiones importantes. Desayuné despacio, sin prisa, saboreando el pan tostado como si fuera un ritual de despedida. A media mañana llamé a una antigua alumna mía, Lucía, que ahora trabajaba como abogada. Me contestó enseguida, con esa voz enérgica que siempre admiré. «Señora Vargas, qué gusto oírla, ¿en qué puedo ayudarla?» No podía decirle todo, no todavía. Le pedí una cita privada para el día siguiente, algo relacionado con documentos familiares. Aceptó sin hacer preguntas. Colgué el teléfono y sentí un cosquilleo en el pecho. El plan comenzaba a moverse. A la hora del almuerzo, Laura volvió a llamar. «Mamá, dejé mi celular en tu casa. ¿Lo viste?» Fingí confusión. «¿Tu celular?» «No, hija, no lo he visto». «¿Estás segura de haberlo olvidado aquí?» Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «Sí, seguro. Si lo encuentras, avísame». «Claro, querida. Espero que aparezca». Al colgar, supe que su calma aparente se derrumbaría pronto. Sin su teléfono, no podría acceder a las transferencias ni coordinar la venta de la casa. Había ganado tiempo. Esa noche revisé nuevamente los archivos. Cada mensaje era una puñalada, burlas con su esposo sobre la vieja ingenua, risas por mis hábitos austeros, y frases que no olvidaré jamás. Con lo que saquemos de la casa, nos mudamos a Madrid y se acabó su drama. Mi respiración se agitó. Me costó mantener la calma, pero recordé mi promesa, nada de impulsos. A la mañana siguiente, me vestí con ropa sobria, recogí mi cabello y fui a la oficina de Lucía. Al entrar, me ofreció un abrazo cálido, de esos que devuelven la dignidad. «Cuénteme todo». Le entregué los papeles y el teléfono. Pasó horas revisando, murmurando entre líneas. Cuando levantó la vista, su expresión era grave. «Señora Vargas, esto es grave. Su hija ha cometido falsificación, fraude y abuso de confianza. Con estas pruebas, podríamos no solo recuperar su patrimonio, sino enviarla a prisión». La palabra prisión me heló la sangre. No podía imaginar a mi hija tras las rejas. «No quiero destruirla», dije en voz baja. «Quiero que aprenda».
Lucía asintió lentamente. Entonces haremos esto a su manera. Dejaré que ella misma se enrede. Durante los días siguientes, mantuvimos contacto en secreto. Ella me enseñó a registrar llamadas, a conservar copias certificadas de los documentos. Cada noche yo organizaba las pruebas en sobres etiquetados, con una meticulosidad que me sorprendía. Al cabo de una semana, Laura apareció en mi puerta. Mamá, qué susto. Pensé que te había pasado algo. No contestas mis mensajes. La miré con serenidad. He estado ocupada. Entró como si nada y comenzó a hablar de trivialidades. Eduardo y yo estamos planeando mudarnos pronto. Madrid es hermoso. Deberías venir cuando nos establezcamos. Asentí, fingiendo interés. Claro, hija. Pero antes necesito resolver lo de la casa. Ella se tensó. ¿Qué pasa con la casa? Sonreí suavemente. El banco me llamó. Dicen que hay una hipoteca a mi nombre. Qué extraño, ¿no? Laura dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Debe ser un error. Seguro. Me incliné hacia ella. Por cierto, no has perdido tu teléfono. Su rostro palideció. En ese instante supe que lo recordaba todo. Intentó disimular, pero la mirada no miente. Lo encontré, mamá. Qué alivio, respondí con voz calma. Pensé que quizá lo había tomado alguien más. Se levantó abruptamente. Tengo que irme. La observé marcharse, tambaleante, como si cada paso pesara una tonelada. Cuando la puerta se cerró, el silencio se llenó de un sonido sutil, apenas audible, el tic-tac del reloj de pared. Era el mismo que Julio colgó cuando nos mudamos. Cada segundo marcaba no solo el paso del tiempo, sino la cuenta regresiva hacia la caída de mi hija. Y yo, la mujer que ella creyó débil, había dejado de temerle al destino. Esa noche encendí una sola lámpara en la sala y me senté frente al retrato de Julio. Su mirada, fija y serena, parecía observarme desde otro tiempo, aprobando en silencio lo que estaba por hacer. Tú siempre dijiste que la verdad no se impone, se revela, murmuré. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo constante, casi hipnótico. En la mesa tenía los sobres, la carpeta azul, las copias de los correos. Todo estaba ordenado como un tablero de ajedrez. Lucía me había explicado el siguiente paso: esperar. Deje que ella mueva primero, señora Vargas. Cuanto más crea que tiene el control, más errores cometerá. Y eso hice. Durante 3 días no la llamé. No respondí sus mensajes. Fingí estar enferma, incluso pedí a mi vecina Rosa que dijera que me había visto débil, confundida. Sabía que Laura no soportaría perder el control de la situación. Al 4.º día, llegó sin avisar. Llevaba el rostro pálido y el maquillaje descuidado, señales de un sueño roto. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz era una mezcla de rabia y miedo. Claro, hija, siéntate. No lo hizo. Caminó de un lado a otro del salón. Fui al banco. Dijeron que alguien pidió copia de los documentos de la hipoteca. ¿Fuiste tú? Tomé un sorbo de té antes de responder. Sí. Me pareció extraño tener una deuda que no recuerdo haber contraído. Laura apretó los puños. No entiendes, mamá. Hay cosas que no puedes manejar. Yo solo quería ayudarte. Ayudarme quitándome mi casa. La pregunta la golpeó como una bofetada. No hables así. Fue un error. Un error repetido muchas veces, dije en voz baja. Porque también firmé un poder que tú redactaste. Y vendiste mis muebles, mis joyas, mis recuerdos. La vi derrumbarse poco a poco, como una pared que pierde su base. Mamá, no sabes lo que he pasado. Eduardo. Él me presionó. Teníamos deudas. Y en lugar de pedirme ayuda, decidiste robarme. Su respiración era irregular. No lo entiendes. Era por nosotros. Por la familia. Me reí sin humor. La familia murió el día que abriste mis cuentas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, mamá, no hagas nada. Déjame resolverlo. Ya lo estoy haciendo. El silencio que siguió fue pesado, casi físico.
Entonces Laura notó la carpeta sobre la mesa. Dio un paso adelante. ¿Qué es eso? Pruebas. Lo dije sin miedo. Todo lo que hiciste, palabra por palabra. No te preocupes, no irás a prisión si haces lo correcto. ¿Y qué sería lo correcto?, preguntó con un hilo de voz. Devolver lo que me pertenece. Anular la venta, cancelar la hipoteca y desaparecer de mi vida por un tiempo. Necesito que entiendas lo que es perderlo todo. Vi en sus ojos una mezcla de incredulidad y pánico. No puedes hacerme esto. Ya lo hiciste tú primero. Se quedó quieta, temblando. Por un momento creí que iba a suplicarme, pero su orgullo pudo más. Te arrepentirás de esto, dijo antes de salir dando un portazo. Escuché su coche alejarse bajo la lluvia y me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo despacio. No sentí culpa, ni alivio, solo una calma extraña, como si finalmente hubiera equilibrado una balanza invisible. Fui hasta el escritorio, saqué una hoja en blanco y escribí una sola frase: la compasión termina donde empieza la traición. La guardé entre las páginas del diario de Julio. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y por primera vez en muchos años, me dormí sin miedo. No sabía que al amanecer recibiría una llamada que cambiaría el rumbo de todo. El teléfono sonó al amanecer, con ese tono agudo que perfora el silencio y despierta presentimientos. Contesté medio dormida, con la voz ronca. Señora Vargas. Era Lucía. Perdón por llamarla tan temprano, pero necesito que escuche esto. Laura estuvo esta mañana en mi oficina. Me incorporé bruscamente. ¿Qué? Vino furiosa, preguntando si yo la representaba en un supuesto conflicto familiar. Dijo que usted la estaba difamando y que tomaría medidas. Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Qué le respondió? Que soy su abogada, no la suya, y que le aconsejaba no seguir mintiendo. Pero antes de irse, dejó algo inquietante. Lucía dudó un segundo antes de continuar. Dijo que usted no está bien mentalmente, que ha comenzado a inventar cosas, que podría declararla incompetente para manejar sus bienes. Sentí un escalofrío. Laura conocía el sistema. Si lograba presentarme como una anciana senil, podría recuperar el control legal de todo. No te preocupes, dije con calma, aunque por dentro me temblaban las manos. Ella no sabe de lo que soy capaz. Colgué y permanecí un rato mirando la ventana. El cielo estaba gris, cargado de lluvia. Preparé café y me senté a pensar. Julio solía decir que cada ataque revela el miedo del enemigo. Si Laura recurría a la difamación, era porque sabía que estaba acorralada. A media mañana, llamé a Rosa, mi vecina. Necesito que vengas un momento. Cuando llegó, le pedí un favor sencillo, que me acompañara al médico esa semana. Quería dejar constancia oficial de mi lucidez. Durante la cita, el doctor González me evaluó con paciencia. Le conté todo, las acusaciones de mi hija, las dudas sobre mi salud mental. Doña Elena dijo con una sonrisa: usted está más lúcida que muchos de mis alumnos. No se preocupe. Me entregó un informe firmado, sellado. Otra pieza en mi tablero. Esa tarde, regresé a casa y encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré despacio, con el teléfono en la mano. Nada parecía revuelto, pero algo había cambiado. La carpeta azul ya no estaba sobre la mesa. Corrí al dormitorio. Los cajones, intactos. El armario, igual. Pero la carpeta no estaba. Laura. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Había venido mientras yo estaba en el médico. Había robado las pruebas. Me senté en la cama, respirando hondo. No podía ir a la policía, ella aún era mi hija, y además, lo que tenía era una copia. Me levanté con rapidez y fui al pequeño escritorio donde guardaba mis documentos más antiguos. Debajo de los papeles de Julio, estaba el segundo juego de copias, cada una con fecha y firma notarial. No pude evitar sonreír. Había subestimado mi memoria, pero yo nunca dejaba un plan sin respaldo. Aún así, su audacia me preocupaba. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? Esa noche no encendí luces. Me quedé sentada en el sillón, observando por la ventana la calle vacía, con la certeza de que ella volvería. No sé en qué momento me dormí, pero desperté con un ruido en la puerta. Era de madrugada.
La sombra de alguien cruzó el jardín. El sonido del picaporte me heló la sangre. Tomé el teléfono, lista para marcar a Lucía, cuando una voz conocida susurró desde afuera: «Mamá, abre, por favor». Reconocí el temblor en su tono, algo que no oía desde que era niña. Dudé, el corazón en un puño. «Por favor, mamá, no quiero estar sola». Abrí. Frente a mí, empapada, con los ojos rojos y el rostro pálido, estaba Laura. «Eduardo me dejó», murmuró antes de desplomarse en mis brazos. Sentí su cuerpo temblar y, por primera vez en mucho tiempo, no supe si estaba abrazando a mi hija o a mi enemiga derrotada. La arrastré hasta el sofá con esfuerzo. Pesaba menos de lo que recordaba, como si en esas pocas semanas se hubiera vaciado de vida. Le quité el abrigo empapado, le cubrí con una manta y encendí la estufa. El fuego chispeó, llenando la sala con ese olor familiar a madera húmeda que tanto le gustaba a Julio. Laura sollozaba en silencio, con la cabeza entre las manos. No dije nada durante un buen rato, la observé mientras el calor le devolvía el color a las mejillas. «¿Quieres un té?», pregunté finalmente. Asintió sin levantar la vista. Mientras el agua hervía, mis pensamientos se agitaban como las burbujas en la tetera. Era la primera vez que la veía así, sin máscaras, sin esa arrogancia que siempre usaba para ocultar su miedo. Cuando le llevé la taza, la tomó con las 2 manos, temblando. «Eduardo se fue con el dinero», dijo con un hilo de voz. «Vendió todo, mamá. Me dejó sin nada». Sus palabras colgaron en el aire como una confesión tardía. «¿Y ahora vienes a pedirme ayuda?». Ella levantó la mirada. «No sé a dónde ir. Nadie me responde. El abogado, el banco, todos me dieron la espalda». La escuché sin interrumpirla. Por dentro, una parte de mí se alegraba, pero otra, la más vieja y maternal, sentía un dolor profundo. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», continuó entre sollozos. «No me duele haber perdido el dinero. Me duele saber que tú tenías razón». La frase me golpeó con una fuerza inesperada. «No digas eso», murmuré. «No buscaba tener razón, solo que no me mintieras». Laura se cubrió el rostro. «No merezco tu perdón». Me senté frente a ella, la miré largo rato, intentando reconocer en esa mujer deshecha a la niña que alguna vez fue. «No sé si puedo perdonarte», admití, «pero tampoco puedo dejarte morir de frío en mi puerta». Su llanto se quebró, seco, agotado. «Gracias». La dejé dormir en el sofá. Me quedé despierta, mirando el fuego. Cada chispa que se apagaba me recordaba los años desperdiciados entre nosotras, los silencios, las oportunidades perdidas. Al amanecer, preparé café. Laura despertó desorientada, con los ojos hinchados. «Voy a irme en cuanto amanezca», dijo. «No quiero molestarte». «No vas a ningún lado», respondí. «Vas a ducharte, vas a comer algo y después hablaremos». No discutió. La vi caminar por la casa, tocando los muebles, las fotos, los libros de Julio. Parecía una extraña visitando un museo. Cuando se sentó a la mesa, apenas probó el desayuno. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «No lo sé. No tengo trabajo, ni dinero, ni un lugar». Me incliné hacia ella. «Tienes algo más valioso, una segunda oportunidad. La vida rara vez las da». Ella suspiró. «¿Tú crees que merezco una?». «No se trata de merecer. Se trata de qué haces con ella». Guardó silencio. Afuera, la lluvia cesó y un rayo de luz se filtró por la ventana. «Mamá», dijo de repente, «no lo vas a creer, pero tengo miedo». «Bien», respondí. «Por fin sientes algo real». Sus labios temblaron. «Puedo quedarme unos días». «Puedes quedarte», dije, «pero con condiciones». Me miró con recelo. «Quiero que devuelvas cada peso que robaste, aunque te tome años. Quiero que enfrentes lo que hiciste, sin culpar a nadie. Y, sobre todo, quiero la verdad completa». Ella bajó la cabeza. «De acuerdo». «Entonces empecemos por el principio», dije, cruzando las manos sobre la mesa. «Cuéntame cómo empezó todo». Laura respiró hondo, cerró los ojos y, por primera vez, habló sin mentiras. «Empezó con una llamada de Eduardo, y con mi miedo a ser como tú». Cuando pronunció esas palabras,
El aire en la sala se volvió denso, como si el pasado entero hubiese decidido ocupar ese espacio entre nosotras. Como yo, repetí en voz baja, intentando entender. Laura asintió despacio, con la mirada perdida en el suelo. Sí, mamá. Siempre te vi como una mujer fuerte, inquebrantable, pero también como alguien que vivía atada a un dolor que nunca soltaba. Después de que papá murió, todo lo que hacías giraba alrededor de mantener las apariencias, de no derrumbarte frente a nadie. Yo te admiraba, pero también te temía. Pensé que si algún día me mostraba débil, me despreciarías. La escuchaba con el corazón encogido, sin saber si sentir compasión o rabia. No tenías que demostrarme fortaleza, hija. Yo solo quería que fueras honesta. Lo sé, respondió, limpiándose las lágrimas con la manga, pero cuando conocí a Eduardo, todo cambió. Él me hizo creer que podía tener una vida distinta, sin límites, sin el peso de ser la hija perfecta. Me decía que tú nunca me ibas a tomar en serio, que siempre serías tú la que tendría el control de todo. Apretó las manos con fuerza. Y yo le creí. Me convenció de que necesitábamos nuestro propio dinero, que lo tuyo algún día sería mío de todos modos, que adelantarlo no era robar. Y cuando me di cuenta de lo que habíamos hecho, ya era demasiado tarde. Me quedé en silencio. Por primera vez, la veía hablar sin excusas, sin su habitual tono manipulador. ¿Y cuando firmaste la hipoteca? También fue su idea. Sí, pero yo lo permití. Pensé que podríamos devolverlo antes de que lo descubrieras. Pero él desapareció con todo. La rabia me recorrió el cuerpo como un fuego lento, pero también sentí algo inesperado, alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, era un bálsamo después de tantos engaños. ¿Sabes lo que me duele más, Laura? No fue el dinero, ni los papeles falsos. Fue que cuando te enfrenté, me miraste como si yo fuera una carga, como si no fuera tu madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Tenías razón. Me convertí en algo que detestaba. Y lo peor es que creí que podía manejarlo, que el dinero lo arreglaba todo. Se tapó la cara con ambas manos. Pero el dinero se fue, mamá, y lo único que me quedó fue la vergüenza. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo se abría entre nubes rosadas. Recordé las veces que Julio me decía que algún día, nuestra hija iba a aprender la lección de la forma más dura. Dime algo, Laura, ¿qué aprendiste de todo esto? Que no se puede construir una vida sobre mentiras. Que el amor que se compra, se pierde. Y que tú siempre tuviste razón, aunque odiaba admitirlo. Me giré lentamente. No quiero tener razón, quiero tener paz. Ella bajó la cabeza. Y yo quiero ser digna de perdón. Me acerqué, puse mi mano sobre la suya. El perdón no es un regalo, hija, es un camino. Y el tuyo apenas comienza. Permanecimos en silencio largo rato, solo se oía el crepitar del fuego. Laura, con los ojos rojos, me susurró, mamá, si me das la oportunidad, quiero empezar de nuevo. Quiero arreglar lo que rompí. La miré fijamente. En su voz ya no había manipulación, solo cansancio y un hilo de esperanza. Entonces empieza, dije, pero esta vez, sin esconderte detrás de excusas. Quiero que te enfrentes a ti misma, no a mí. Ella asintió despacio. Lo haré. No sabía si creerle, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez la historia no terminaría en tragedia. Esa noche, mientras la casa volvía al silencio, pensé que el verdadero castigo de Laura no era la pobreza ni la soledad, sino tener que vivir sabiendo lo que había hecho. Y en algún rincón de mi corazón, muy al fondo, algo parecido a la compasión comenzó a despertar, tenue, pero real. Los días siguientes transcurrieron en un silencio frágil, casi respetuoso. Laura se quedó en casa, ayudándome con tareas pequeñas, limpiar el jardín, organizar las fotos, preparar el té de las tardes. No hablábamos mucho, pero cada gesto suyo tenía una timidez nueva, una cautela que antes no existía. Era como si temiera romper algo invisible entre nosotras. La observaba moverse por la casa, torpe, sin la seguridad que siempre tuvo, y me costaba reconocerla. Una tarde, mientras ella barría las hojas secas del patio, encontré el viejo álbum de familia. Me senté en el sofá y lo abrí lentamente. En una de las fotos, Laura tenía apenas 6 años,
con un vestido azul y un helado derritiéndosele en la mano. Sonreía, sin saber que el tiempo, algún día, le robaría esa inocencia. Cuando ella entró y me vio mirando las fotos, se detuvo. Papá siempre me decía que ese día fue el más feliz de su vida, murmuró. Asentí. Lo fue. Ese verano no teníamos mucho, pero teníamos todo lo que importaba. Laura se acercó, se sentó junto a mí. ¿Cómo lograste seguir después de que él murió? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque no tenía opción, respondí. Había una niña que necesitaba una madre, y yo no podía derrumbarme. Ella bajó la cabeza. Yo nunca entendí eso hasta ahora. Siempre pensé que el dolor te había vuelto dura, pero creo que en realidad te hizo fuerte. Sonreí levemente. La fortaleza es solo la forma elegante de nombrar la necesidad. Ella suspiró, mirando las fotos. Ojalá pudiera retroceder, hacer las cosas de otra manera. El pasado no cambia, dije, pero el futuro sí. Laura guardó silencio unos segundos antes de hablar. He estado pensando, podría vender el coche de Eduardo, aún está a mi nombre. Con ese dinero podría pagar parte de lo que te debo. La miré sorprendida. ¿Harías eso? Sí. Es lo correcto. No quiero quedarme aquí viviendo de tu compasión. Su voz tenía una determinación que no le conocía. No es compasión, Laura. Es oportunidad. Pero si de verdad quieres enmendar las cosas, empieza por ti. Esa noche la oí hablar por teléfono, negociando la venta del coche. No escuché detalles, pero su tono era sereno, distinto. Al día siguiente salió temprano y regresó con un sobre. Aquí está, dijo, colocándolo sobre la mesa. Dentro había dinero en efectivo y un recibo de venta. Es lo que conseguí. No es mucho, pero es un comienzo. Lo guardé sin contar. Gracias, murmuré. No por el dinero, sino por lo que significa. Ella sonrió débilmente. Quiero ser mejor, mamá. Entonces sélo. Pero no para mí, sino para ti misma. Los días se volvieron rutina. Laura cocinaba, yo tejía, y en medio de esa calma, algo empezó a curarse. A veces la encontraba llorando sola, otras tarareando canciones antiguas. Una tarde, mientras cenábamos, me dijo, he estado buscando trabajo. Hay una residencia de ancianos en el centro, necesitan asistentes. La idea me pareció simbólica, casi poética. ¿Y qué harías allí? Cuidar, ayudar, escuchar. Tal vez eso es lo que me falta aprender. Asentí, conmovida. Si lo haces de corazón, puede que encuentres más que un empleo. Esa noche, cuando me acosté, sentí por primera vez en años que el peso en mi pecho era más liviano. Tal vez la justicia no siempre llega en los tribunales, sino en los silencios donde una hija rota empieza a reconstruirse. Afuera, el viento movía las cortinas, y el aroma del jazmín entraba por la ventana abierta. Cerré los ojos y, por primera vez, dormí en paz, sabiendo que mi venganza más grande no sería verla sufrir, sino verla cambiar. 2 semanas después, Laura consiguió el trabajo en la residencia de ancianos. La vi salir esa mañana con una blusa blanca sencilla, sin joyas, sin maquillaje, con el cabello recogido en una trenza. No era la mujer altiva que había caminado sobre los demás durante años, sino alguien que empezaba de nuevo, desde el suelo. Me quedé en la puerta observándola mientras se alejaba, con un nudo en la garganta. En el silencio de la casa vacía, escuché el eco de su infancia, los pasos pequeños corriendo por el pasillo, la risa que antes llenaba cada rincón. Suspiré y me senté en el sillón de Julio, el mismo desde donde él solía leer el periódico en voz alta. Parece que, al final, tu hija está aprendiendo, murmuré mirando su retrato. Esa tarde, cuando regresó, traía una sonrisa distinta, cansada pero auténtica. No sabía que podía sentirme útil otra vez, dijo mientras dejaba su bolso en el suelo. Los ancianos, algunos ni siquiera recuerdan sus nombres, pero me miran y sonríen. Una señora me tomó la mano y me llamó, hija. No la corregí. Me quedé en silencio, conmovida. A veces la vida nos pone donde debemos estar, respondí. Y a veces nos quita todo para enseñarnos lo que realmente vale. Durante las semanas siguientes, la vi transformarse. Volvía con historias nuevas cada día,
de don Ignacio, que aún creía ser marinero, de la señora Teresa, que guardaba caramelos invisibles en los bolsillos para sus nietos imaginarios. Su voz se volvía cálida cuando hablaba de ellos, como si en ese lugar hubiera encontrado una nueva forma de amor. Una noche, mientras cenábamos, dijo algo que me dejó inmóvil. «Mamá, creo que por primera vez entiendo lo que sentías cuando papá murió». La miré, sorprendida. ¿Por qué? Porque todos esos viejos viven aferrados a fantasmas, igual que tú, igual que yo. Y aunque el tiempo siga, ellos esperan. Esperan que alguien los escuche, que los recuerde. Su mirada se humedeció. Hoy uno de ellos me dijo algo que no voy a olvidar. El perdón llega cuando aprendes a ver tu culpa con los ojos de la víctima. Me estremecí. ¿Y tú? ¿Has aprendido eso? Laura asintió despacio. Cada vez que le doy de comer a doña Teresa o ayudo a don Ignacio a caminar, pienso en ti, en cómo te fallé, en cómo te robé algo más que dinero. Te robé la paz. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y ahora estás devolviéndola, poco a poco. Ella sonrió débilmente. Eso intento. Esa noche, después de que se fue a dormir, me quedé en la cocina mirando la tetera. El sonido del vapor me trajo recuerdos de tantas conversaciones interrumpidas, de tantos silencios. Julio siempre decía que la justicia divina no grita, susurra. Tal vez eso era lo que estaba ocurriendo, el susurro de una justicia que no necesitaba castigo, sino redención. Al día siguiente, Laura llegó a casa con una sorpresa, un ramo de margaritas. Las trajeron los residentes, dijo. Querían darte las gracias porque siempre hablo de ti. Las tomé con cuidado, emocionada. Gracias, hija. No, mamá, respondió ella. Gracias a ti por no haberme cerrado la puerta aquella noche. Nos quedamos abrazadas en la cocina, sin decir nada. El reloj marcaba las 9, y el mundo, por un momento, pareció detenerse. Afuera, la luna iluminaba el jardín, y por primera vez en años, el silencio no dolía. Era un silencio lleno de promesas, de esperanza y de perdón que empezaba a tener forma. Pasaron los meses y la rutina se volvió casi un bálsamo. Laura trabajaba 6 días a la semana y regresaba agotada pero tranquila, con la ropa impregnada del olor a jabón y desinfectante, con las manos marcadas por el esfuerzo de cuidar a otros. Había algo sagrado en ese cansancio nuevo, distinto del que viene del remordimiento. A veces la observaba mientras dormía en el sillón, con la cabeza ladeada, y me costaba creer que esa mujer fuera la misma que un año atrás había cruzado mi puerta empapada de culpa. Una noche de invierno, mientras preparaba sopa, escuché su voz en el teléfono. Sí, señora Teresa, no se preocupe, mañana le llevaré su bufanda. Hablaba con ternura, sin impaciencia. Cuando colgó, me miró sonriendo. Perdona, mamá, era una de las residentes. Me pidió que le cante su canción favorita mañana. ¿Desde cuándo cantas?, pregunté bromeando. Desde que descubrí que la música calma más que las palabras. Reí. Eso te lo habría dicho tu padre. Se sentó a la mesa y, por primera vez, me preguntó por él. ¿Cómo era realmente papá, antes de enfermarse? Suspiré. Un soñador. Creía que la gente siempre podía ser mejor. A veces pienso que su error fue confiar demasiado. Laura bajó la mirada. Entonces era igual que yo contigo. No, respondí con suavidad, porque tú aún tienes la oportunidad de demostrarle que tenía razón. Se quedó en silencio largo rato. Luego sacó un sobre de su bolso. He estado ahorrando. No mucho, pero quiero devolverte parte de lo que te quité. Lo rechacé con la mano. No quiero tu dinero. Quiero tu promesa de que nunca volverás a traicionar a nadie, ni siquiera a ti misma. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo prometo. Esa noche cenamos juntas frente al fuego. Por primera vez en años, hablamos sin miedo. Le conté historias de su niñez, de cómo su padre se quedaba despierto hasta tarde arreglando sus juguetes, y ella escuchaba como una niña que vuelve a descubrir su propia historia. Cuando se fue a dormir, me quedé sola con mis pensamientos. Había pasado tanto, y sin embargo, algo dentro de mí se resistía a confiar del todo. ¿Y si todo era una fachada? ¿Y si la vida volvía a repetir el ciclo de engaños? Me reproché por pensar así. El perdón no es ingenuidad, me dije,
Es fe. Pero la fe también se pone a prueba. Esa prueba llegó una mañana de domingo, cuando Laura salió temprano y regresó alterada, con una carta en la mano. Mamá, mira esto. Era un sobresellado con el logo del banco. Dentro, una notificación. La casa había sido declarada en litigio por irregularidades en la hipoteca que ella había firmado meses atrás. ¿Qué significa esto?, preguntó con la voz quebrada. Revisé los papeles. El banco reclamaba pagos pendientes y alegaba falsificación en los documentos. Esto no puede ser, balbuceó. Yo pensé que todo se había resuelto. La miré fijamente. ¿Está segura de que Eduardo no lo dejó preparado? Laura se llevó las manos al rostro. Dios mío, no lo sé. Me senté lentamente. Tranquila. No vamos a perder esta casa. Pero mamá, yo la hipoteca, y yo la recuperaré, la interrumpí. Ahora me toca protegerte a ti. Vi el miedo en sus ojos, el mismo que sentí yo cuando descubrí sus engaños. Era un círculo que debía cerrarse. Lucía sabrá qué hacer, dije con firmeza. Laura sollozó. ¿Por qué me ayudas? Si fuera tú, yo no me perdonaría jamás. Porque soy tu madre, respondí, con un tono que no admitía réplica. Y porque no quiero morir sabiendo que el rencor ganó. Ella se derrumbó en mis brazos, y mientras la abrazaba, entendí que la vida, caprichosa y cruel, a veces te da la oportunidad de ser el perdón que nadie te dio. Y en ese abrazo, la venganza que había alimentado por meses se disolvió, suave, como la nieve cuando toca el fuego. Esa misma tarde llamé a Lucía y le conté todo. Escuchó en silencio, tomando notas, y al final dijo con voz serena pero firme: Señora Vargas, no se preocupe. La hipoteca puede impugnarse, sobre todo si hay pruebas de falsificación. Necesito los documentos originales que usted guardó. Colgué y subí al altillo. El polvo cubría las cajas que no abría desde hacía años. Allí, entre los papeles amarillentos, encontré los contratos, las copias notariales, todo con la letra de Julio en los márgenes. Su escritura, tan precisa, parecía aún protegerme. Cuando los llevé al despacho de Lucía, ella los examinó y levantó la vista con una sonrisa satisfecha. Esto es oro, doña Elena. El banco cometió un error al aceptar firmas digitales, sin verificar la presencia del titular. Con esto no solo salvaremos la casa, también podremos limpiar el nombre de su hija. Sentí un alivio inmenso, pero también una punzada de miedo. Lucía, ¿y si esto vuelve a ponerla en el centro de todo? Ella no resistiría otro proceso. No se preocupe, respondió. La demandante seré yo, en su nombre. Laura solo será testigo. Esa noche, cuando regresé a casa, Laura estaba sentada en la terraza, con los ojos perdidos en la oscuridad. ¿Qué dijo Lucía?, preguntó. Que todo saldrá bien, respondí. Pero tenemos que ser fuertes. Ella suspiró. No sé si puedo enfrentar más vergüenza, mamá. La vergüenza pasa, dije, pero la verdad queda. Al día siguiente, fuimos juntas al juzgado para firmar la declaración. Lucía había preparado cada detalle. Mientras esperaba en el pasillo, observé a mi hija. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro sereno, sin maquillaje, sin defensas. Por un momento, me pareció verla como cuando tenía 10 años y me esperaba a la salida del colegio, con los ojos llenos de orgullo. Mamá, murmuró, cuando todo esto termine, quiero hacer algo diferente con mi vida. Quiero seguir ayudando en la residencia, pero también estudiar. Enfermería, quizás. Sonreí. Tu padre estaría feliz de oír eso. Ella sonrió débilmente. ¿Crees que él me perdonaría? Creo que ya lo hizo, respondí. Y si no, seguro está disfrutando vernos arreglar juntas lo que él siempre quiso mantener unido. Cuando entramos a la sala, la abogada del banco trató de intimidarnos, hablando de responsabilidades compartidas y firmas legales. Pero Lucía, con su aplomo, desmanteló cada argumento. Mostró los documentos, las fechas, las pruebas de la falsificación. Al final, el juez se inclinó hacia adelante y dijo con voz grave: Señora Vargas, su hija fue víctima de manipulación y su propiedad será restituida en su totalidad. Laura rompió a llorar. Afuera, cuando salimos, me abrazó tan fuerte que casi me faltó el aire. No sé cómo agradecerte, mamá.
No lo hagas. Agradece con tus actos. Pasaron las semanas y la noticia se resolvió oficialmente. La casa volvía a mi nombre, sin deuda alguna. Una tarde, mientras limpiábamos juntas el jardín, Laura me miró con una mezcla de timidez y decisión. He estado pensando en algo, mamá. Quiero vender el coche que me queda y donar el dinero a la residencia. Hay ancianos allí que no tienen familia, podríamos ayudarles con medicamentos o ropa. La observé en silencio, midiendo la sinceridad en su voz. ¿Y por qué quieres hacerlo?, pregunté. Porque me di cuenta de que lo único que realmente se posee es lo que uno entrega. Sonreí, y por primera vez en muchos años, sentí que la frase no venía de una boca arrepentida, sino de un alma nueva. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, supe que algo se había completado. La venganza que tanto había planeado se había transformado en redención, y sin darme cuenta, había enseñado a mi hija la lección más importante, que el verdadero poder no está en cobrar lo perdido, sino en construir algo digno con lo que queda. El verano llegó temprano ese año, y con él una calma que hacía mucho no conocíamos. Las ventanas permanecían abiertas todo el día y la casa volvía a llenarse de sonidos. El canto de los gorriones, el murmullo del viento, el tecleo suave de la máquina de escribir donde Laura redactaba informes para la residencia. Cada mañana salíamos juntas al mercado, como cuando ella era niña. Yo elegía las verduras, y ella cargaba las bolsas sin quejarse, siempre con una sonrisa cansada pero sincera. Una tarde, al regresar, la encontré deteniéndose frente al retrato de su padre. «¿Sabes?», dijo con voz baja, «creo que ya no me mira con decepción». Me quedé observando el cuadro, los ojos de Julio pintados con esa ternura que parecía viva. «No, hija», respondí, «ahora te mira con orgullo». Le prometí que algún día volveríamos a estar en paz, y lo estamos cumpliendo. Laura sonrió, aunque una sombra de melancolía cruzó su rostro. A veces me pregunto si la paz también se paga, como las deudas. Sí, contesté, pero no con dinero, sino con constancia. Los días siguieron y Laura comenzó a traer a casa historias de los residentes. Uno de ellos le enseñó a tejer, otro le contó secretos de juventud. Escucharla era como verla rejuvenecer. «¿Sabes, mamá?», me dijo un domingo, «creo que cada uno de esos ancianos es una versión de lo que podríamos llegar a ser. Por eso los cuido, porque me cuido en ellos». No respondí. No podía. Me emocionó demasiado. Esa noche, mientras tejía en silencio, recordé algo que Julio me dijo una vez. El amor que sobrevive a la traición no se llama amor, se llama fe. Y comprendí que eso era lo que nos mantenía vivas. Un día, Laura llegó con una propuesta inesperada. «Mamá, la directora de la residencia quiere expandir el lugar, pero no tienen fondos. Estuve pensando, podríamos donar parte del terreno de atrás, el que ya no usamos». La idea me sorprendió. Aquel pedazo de tierra había sido el taller de Julio, su rincón sagrado. «¿Estás segura?», le pregunté. «Sí. Creo que papá lo habría querido así. Convertir su espacio en algo útil, en un lugar donde otros encuentren consuelo». Esa noche no dormí. Caminé por el jardín bajo la luz de la luna, recordando a Julio cubierto de polvo, sonriendo entre tablas y clavos. La idea de transformar ese recuerdo en esperanza me llenó de una paz que no sentía desde su muerte. A la mañana siguiente, le di mi respuesta. «Haremos la donación, pero quiero que tú dirijas el proyecto». Laura abrió los ojos con asombro. «¿Yo? No sé nada de construcción». «No se trata de construir paredes, hija. Se trata de levantar propósito». Desde ese día, comenzó una nueva etapa. Vinieron arquitectos, voluntarios, vecinos. Todos querían participar en el nuevo centro. Laura trabajaba sin descanso, organizando turnos, recolectando materiales, escribiendo solicitudes. La veía llegar tarde, cubierta de polvo, pero feliz. «Papá estaría orgulloso», le decía. «Lo sé», respondía sonriendo. «Y tú también lo estarás». A veces me pedía que fuera a ver los avances. Al principio me resistí, temerosa de enfrentar el pasado, pero un día cedí. Cuando crucé el portón y vi el edificio en construcción, sentí un nudo en la garganta. El taller de Julio había desaparecido, sí, pero en su lugar crecía algo lleno de vida. Amplias habitaciones, ventanales, un jardín con bancos.
Aquí vendrán a pasar sus últimos años personas que no tienen a nadie, me explicó Laura. No quiero que nadie se sienta tan sola como yo me sentí. Me quedé muda, conteniendo las lágrimas. En ese momento supe que la historia había cerrado su círculo. La hija que me robó todo ahora devolvía al mundo lo que le había arrebatado. Al caer la tarde, cuando el sol tiñó de oro las paredes recién pintadas, la abracé en silencio. No hacían falta palabras. Por primera vez, el amor y la justicia caminaban del mismo lado. Las semanas siguientes fueron una danza constante entre el cansancio y la esperanza. Laura ya no era solo mi hija, se había convertido en la fuerza que movía al pequeño ejército de voluntarios que llegaban cada mañana al nuevo centro. Yo la observaba desde el porche, con un termo de café en las manos, mientras ella daba instrucciones, reía, tomaba decisiones con esa mezcla de determinación y ternura que tanto me recordaba a su padre. A veces la veía tropezar, equivocarse, discutir con algún obrero, pero siempre volvía a levantarse. Papá decía que un buen proyecto se mide por la cantidad de veces que uno no se rinde, le recordaba, y ella asentía sonriendo, con el rostro manchado de polvo y el cabello revuelto. Las obras avanzaban rápido. Las paredes blancas del nuevo pabellón empezaban a reflejar la luz del amanecer y los pasillos olían a pintura fresca y a futuro. Una tarde, mientras revisaba los planos, Laura me dijo: «He decidido llamarlo Hogar Julio Vargas. No solo por él, sino por ti también. Porque este lugar no existiría si no me hubieras enseñado que el amor también puede ser firme». Me quedé sin palabras. Quise decir algo, pero la emoción me lo impidió. Solo la abracé. Al día siguiente, los vecinos organizaron una pequeña ceremonia simbólica para colocar la primera placa. Vinieron algunos ancianos de la residencia donde Laura trabajaba, y verlos caminar entre las nuevas habitaciones me conmovió profundamente. Uno de ellos, don Ignacio, se me acercó y me dijo con voz temblorosa: «Su hija tiene manos de sanadora, señora. No solo arregla cosas, también almas». Me quedé mirándolo con lágrimas en los ojos. Esa noche, al volver a casa, saqué el diario de Julio. Entre sus páginas, encontré una nota que nunca había leído. Decía: «Si algún día nuestra hija se pierde, no la busques en sus errores. Búscala en lo que aún es capaz de amar». Cerré el cuaderno lentamente. Julio había visto el futuro, y yo por fin lo estaba entendiendo. Días después, una fuerte tormenta azotó el pueblo. El viento arrancó ramas, la lluvia inundó calles, y parte del techo del nuevo pabellón se vino abajo. Cuando me enteré, corrí hacia el lugar. Laura estaba empapada, dando órdenes, ayudando a cubrir los materiales con lonas, empujando el agua con escobas. «Tienes que irte a casa», le grité desde la entrada. «No hasta que todo esté seguro», respondió sin detenerse. Aquel momento me hizo recordar a Julio bajo la lluvia, reparando su viejo taller. Vi en ella la misma obstinación, la misma luz. Al caer la noche, los voluntarios se marcharon y quedamos solas. Entramos al edificio mojado, y entre el olor a yeso y humedad, Laura se sentó en el suelo y rompió a reír. «¿Sabes, mamá? Antes me desesperaba cuando algo se rompía. Ahora, cuando algo se cae, pienso, bien, así puedo hacerlo mejor». Me senté a su lado y reí con ella. Afuera, la tormenta amainaba, y el aire fresco entraba por las ventanas abiertas. Por un instante sentí que Julio estaba allí, riendo con nosotras, mojado, libre, orgulloso. Esa noche, mientras caminábamos de regreso, Laura me tomó del brazo. «Mamá, cuando el centro esté listo, quiero que te mudes allí conmigo. Quiero que vivamos cerca de quienes más lo necesitan». La miré sorprendida. «¿Por qué?» «Porque te debo mi segunda vida, y quiero compartirla contigo». El silencio que siguió fue suave, casi sagrado. «Tal vez», dije sonriendo, «esta vez sí logremos ser una familia sin secretos». Y mientras la luna se asomaba entre las nubes, comprendí que la vida me había devuelto mucho más de lo que alguna vez perdí. El amanecer después de la tormenta trajo una quietud casi milagrosa. El pueblo despertaba despacio, con el olor a tierra mojada mezclándose con el del pan recién horneado. Caminé hacia el nuevo centro y me encontré con un espectáculo inesperado. Los vecinos ya estaban allí, ayudando sin que nadie los llamara. Hombres jóvenes reparaban el techo, mujeres mayores llevaban café caliente y ropa seca. Laura coordinaba todo, su voz sonaba firme pero dulce, y en su mirada había algo nuevo,
una autoridad nacida del respeto, no del miedo. No puedo creerlo, murmuré a su lado. Cuando empezamos, nadie creía que este lugar sobreviviría a la primera lluvia. Ella sonrió, cansada pero feliz. Tal vez la lluvia no vino a destruir, mamá. Tal vez vino a probar si merecíamos continuar. Esa frase me acompañó todo el día. Vi cómo los voluntarios trabajaban bajo el sol, cómo el centro se reconstruía más fuerte, y pensé que Julio estaría riendo desde donde estuviera. A media tarde, una mujer se acercó. Era la directora de la residencia, doña Rosa. Doña Elena, me dijo, su hija es un milagro. No sé qué le enseñó, pero lo hizo bien. No supe qué responder. Tal vez la enseñanza había sido mutua. Cuando el techo quedó reparado, Laura me llevó al interior. El olor a pintura fresca había sido reemplazado por el de flores secas. Alguien había puesto un ramo sobre una mesa improvisada. Mira, dijo, señalando una pared recién pintada. Sobre ella colgaba una placa provisional, Hogar Julio Vargas, donde el amor envejece con dignidad. Me llevé la mano al pecho. Es hermoso, susurré. Él estaría tan orgulloso de ti. Laura negó con la cabeza. De ti, mamá. Si tú no hubieras aguantado, si no me hubieras enfrentado, nada de esto existiría. Me quedé en silencio. No había palabras que pudieran contener tanto. Esa noche celebramos con una cena sencilla en el centro, sopa, pan y risas sinceras. Los ancianos invitados contaban historias de juventud, y los niños del barrio corrían por los pasillos nuevos. Laura me tomó la mano. ¿Recuerdas cuando decías que la justicia tarda pero llega? Asentí. Pues creo que llegó disfrazada de segundas oportunidades. Sonreí, y sentí que el peso de los años se volvía más liviano. Cuando regresamos a casa, el cielo estaba claro y las estrellas parecían tan cercanas que casi podía tocarlas. Laura se detuvo antes de entrar. Mamá, quiero mostrarte algo. Entró a su habitación y regresó con una caja pequeña. La encontré entre las cosas de papá mientras limpiábamos el depósito. La abrió con cuidado. Dentro había un reloj antiguo, el mismo que Julio llevaba el día que nos conocimos. Funcionaba todavía, dijo Laura. Lo mandé reparar. Lo sostuvo entre sus dedos y luego lo puso en mi muñeca. Ahora es tuyo otra vez. No pude evitar las lágrimas. El sonido del tic-tac llenó el silencio. ¿Sabes qué significa esto?, le pregunté. Que el tiempo no se pierde, respondió ella. Solo se detiene hasta que estamos listas para continuarlo. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando el reloj, el mismo compás que había marcado mi vida con Julio y ahora con Laura. Pensé en cómo todo había empezado con una traición, con una herida tan profunda que creí imposible de sanar. Pero el perdón, lento y silencioso, había transformado el dolor en algo más grande, en un legado. Y en ese instante supe que mi historia, la nuestra, ya no era de venganza, sino de redención. Afuera, el viento movía suavemente las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el pasado como una sombra, sino como una luz que, al fin, me alcanzaba. Los meses siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa, una en la que cada día tenía propósito. El Hogar Julio Vargas abrió oficialmente sus puertas un domingo luminoso, con el sonido de las campanas del pueblo acompañando la ceremonia. Llegaron vecinos, voluntarios, periodistas locales, y, entre todos, vi rostros que reflejaban la misma mezcla de orgullo y ternura. Laura estaba radiante. Vestía una blusa blanca sencilla, el cabello recogido, y en sus manos sostenía un ramo de flores silvestres que había cortado esa misma mañana del jardín. Mamá, me dijo antes de empezar el discurso, este lugar es tanto tuyo como mío. La abracé sin poder hablar. Cuando subió al pequeño estrado, su voz sonó clara, firme, llena de emoción. Este hogar no nació de la caridad, sino de la culpa transformada en amor. Aquí nadie será olvidado. Cada rincón fue construido con la esperanza de que la vejez deje de ser sinónimo de soledad. Aplaudieron todos, y yo, entre lágrimas, entendí que esas palabras eran su confesión pública, su redención. Después de la ceremonia, los ancianos comenzaron a instalarse en sus habitaciones. Laura caminaba de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera perfecto, las camas limpias, el té servido, las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa.
Cuando una anciana la tomó de la mano y le dijo gracias, hija, ella se quebró por dentro, y vi cómo ese gesto simple sanaba una herida que llevaba años abierta. Esa tarde nos sentamos juntas en el jardín del hogar. El sol se filtraba entre los árboles y el canto de los pájaros llenaba el aire. ¿Recuerdas cuando me dijiste que la compasión termina donde empieza la traición?, me preguntó Laura. Asentí, sorprendida de que recordara esa frase. Creo que estabas equivocada, dijo con suavidad. La compasión empieza cuando entendemos la traición como una forma desesperada de amor mal aprendido. La miré en silencio. No supe qué responder, porque en sus ojos vi una sabiduría que antes no tenía. Tal vez tengas razón, admití. O tal vez ambas dijimos la mitad de la verdad. Se recostó en el banco y respiró hondo. Hoy me siento en paz, mamá. Por primera vez en mi vida. Yo también, le respondí. Y eso ya es mucho decir. El atardecer cayó sobre nosotras como una bendición. Los residentes comenzaron a cantar una vieja melodía, y Laura se unió a ellos. Su voz era suave, frágil, pero llena de alma. Al verla, recordé a la niña que cantaba con su padre en el taller, imitando su risa, creyendo que el mundo era un lugar simple y bueno. Tal vez, pensé, nunca dejamos de ser esas versiones pequeñas de nosotras mismas, solo aprendemos a mirarlas con los ojos del tiempo. Esa noche, cuando regresamos a casa, Laura encendió una vela frente al retrato de Julio. Gracias, papá, susurró. Prometo cuidar lo que amabas. Me quedé detrás de ella, observando cómo la llama iluminaba su rostro. En su silueta vi algo que no había notado antes. No era la hija arrepentida, ni la mujer que buscaba perdón. Era una nueva Elena, una nueva Vargas, alguien renacida del fuego de sus propios errores. Al acostarme, el reloj de Julio marcaba un ritmo distinto, más lento, más sereno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darnos un respiro. Cerré los ojos y pensé en todo lo que habíamos vivido, la traición, la venganza, el perdón. Todo parecía tan lejano, y sin embargo, tan necesario. A veces la vida tiene que romperte por completo para revelarte quién eres realmente. Y esa noche entendí que mi hija ya no era mi herida, sino mi legado. Con el paso de los meses, el hogar Julio Vargas se convirtió en el corazón del pueblo. La gente llegaba de todas partes, no solo para dejar a sus mayores, sino para ofrecer su tiempo, su ayuda, sus manos. Las tardes se llenaban de música, de risas, de historias compartidas. Laura había conseguido algo que pocos logran, transformar un lugar de despedidas en un espacio de comienzos. Cada habitación tenía una placa con una frase escrita por los propios residentes. Aquí viví de nuevo, nunca es tarde para ser amado, mi vejez encontró su casa. Yo iba cada día, caminando despacio con mi bastón, observando cómo todo crecía. Laura corría de un lado a otro, organizando medicinas, revisando los menús, escuchando a todos con paciencia infinita. Había en ella una energía luminosa que antes no existía, una serenidad que solo dan el arrepentimiento sincero y la redención cumplida. Una tarde, mientras ella ayudaba a un anciano a caminar por el jardín, me senté en uno de los bancos y observé cómo el sol se reflejaba en su cabello. Por un instante creí ver a Julio detrás de ella, con su sonrisa tranquila, como si el tiempo se hubiese doblado para reunirnos otra vez. Mamá, me dijo Laura acercándose, quiero contarte algo. Se sentó a mi lado y respiró hondo. He decidido estudiar geriatría. Quiero entender mejor cómo cuidar, cómo acompañar hasta el final. La miré con orgullo y un nudo en la garganta. Esa fue la vida que siempre soñé para ti, hija. No la de los lujos, sino la que deja huellas en los demás. Tú me enseñaste eso, respondió. Solo que tardé toda una vida en entenderlo. Permanecimos en silencio largo rato, observando cómo los residentes jugaban a las cartas bajo el árbol más viejo del jardín. ¿Sabes algo, mamá?, dijo de pronto. A veces pienso que todo lo que nos pasó tenía que ocurrir. Que sin mi caída, nunca habría sabido lo que significa realmente vivir. Tal vez, respondí, pero eso no borra el dolor. No, admitió, pero le da sentido. Esa noche, al regresar a casa, la encontré escribiendo en su cuaderno. Es mi diario, explicó. Quiero dejar por escrito todo lo que aprendí. Tal vez algún día ayude a alguien. Sonreí. Tu padre también escribía. Quizás heredaste su necesidad de dejar palabras que curan.
Los días se sucedieron uno tras otro, llenos de pequeñas rutinas que se convirtieron en nuestro refugio. Cada mañana, Laura pasaba por mi habitación antes de irse. «¿Dormiste bien, mamá?» Sí, respondía siempre, aunque a veces mis noches fueran largas y pensativas. A veces la observaba desde la ventana mientras partía al hogar, caminando con paso decidido. Ya no era la hija perdida que un día me robó todo, sino la mujer que me había devuelto la fe en el amor. Un domingo cualquiera, mientras preparábamos té en la cocina, me miró y dijo algo que me estremeció. «Mamá, me he dado cuenta de que tú también necesitabas perdonarte». La miré confundida. «¿Perdonarme por qué?» «Por no haberte permitido ser feliz después de tanto dolor. Te castigaste tanto como yo». No respondí. Tenía razón. Llevaba años viviendo entre culpas, entre recuerdos de lo que no supe evitar. Quizás el perdón es un espejo, dije finalmente. Cuando uno aprende a perdonar al otro, ve su propio reflejo. Ella sonrió. Entonces estamos curándonos juntas. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me quedé mirando la luz que salía desde su habitación. La escuché tararear una melodía antigua, la misma que Julio solía cantar. En ese instante supe que la historia de nuestra familia no era una tragedia, sino una lenta sinfonía que, tras tantos silencios, por fin había encontrado su nota final. El invierno llegó sin aviso, trayendo consigo un aire frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Las mañanas eran más cortas, los días más silenciosos, y aún así el hogar Julio Vargas seguía lleno de vida. Laura había instalado un pequeño invernadero en el jardín, donde los ancianos cultivaban hierbas aromáticas y flores de temporada. Dicen que la tierra cura la tristeza, me explicó una tarde mientras me enseñaba el proyecto. La miré trabajar con las manos cubiertas de barro, riendo como una niña, y comprendí que la mujer que un día había conocido la desesperación había encontrado su redención en lo más simple: cuidar. Pero el frío no solo traía cambios en el clima. Empecé a sentir el peso de los años con más fuerza. Me cansaba al subir las escaleras. Mis manos temblaban al sostener la taza de té. No se lo dije a Laura, no quería preocuparla. Sin embargo, una mañana me descubrió respirando con dificultad. «Mamá, deberías ir al médico», insistió. «No quiero que te pase nada». «Estoy bien, hija», respondí, pero su mirada me traicionó. Llamó a Lucía, que seguía siendo nuestra amiga, y juntas me llevaron al hospital. Después de varios exámenes, el médico habló con nosotras en un tono amable, aunque su rostro revelaba la verdad antes de que pronunciara palabra. «Su corazón está cansado, doña Elena. No es una enfermedad grave, pero necesita reposo y cuidado constante». Laura se llevó las manos a la cara. «Haré lo que sea necesario», dijo. Y lo hizo. Desde ese día, cada mañana preparaba mi desayuno con precisión, me acompañaba a caminar por el patio, me leía en voz alta como cuando era niña. Yo fingía no notar su cansancio, pero veía sus ojeras, el temblor leve en sus manos, la preocupación constante. Una tarde, mientras me peinaba el cabello, le dije: «No quiero que dejes de vivir por cuidarme». «No lo hago», respondió sonriendo. «Ahora vivo de verdad, mamá». Pasaron las semanas y mi salud se estabilizó, aunque ya sabía que mi cuerpo empezaba a despedirse lentamente. Empecé a escribir cartas, una para cada persona que había sido parte de nuestra historia. A Lucía, agradeciéndole por su lealtad. A los voluntarios, por su fe. Y a Laura, por haberme devuelto la esperanza. Pero no se la daría todavía. Esa carta debía esperar su momento. Una noche, al acostarme, la escuché hablando por teléfono. «Sí, doctor, lo entiendo. Solo quiero que ella esté cómoda». Me hizo sonreír, porque era la misma voz que usaba conmigo cuando era niña y se preocupaba por su muñeca rota. «No te preocupes», le dije desde la cama. «He vivido más de lo que esperaba». Se sentó a mi lado, con los ojos brillantes. «No digas eso. No estoy lista para perderte». «Nadie lo está», murmuré, «pero la vida sigue, hija. Y tú tienes que seguir con ella». Me tomó la mano y la sostuvo fuerte, como si pudiera detener el tiempo. «Prométeme algo», le dije. «Prométeme que, cuando ya no esté, no vas a convertir mi ausencia en tu culpa». «Lo prometo», susurró. «Y prométeme que seguirás cuidando del hogar, de la gente, de ti misma». «Lo haré, mamá». La miré a los ojos.
Había paz en ellos. La misma que tanto me había costado encontrar. Entonces puedo descansar tranquila, dije. Esa noche dormí profundamente, soñando con Julio y con la niña que alguna vez corría por la casa riendo. Cuando desperté al amanecer, Laura dormía en una silla junto a mi cama, con mi mano aún entre las suyas. La miré, acaricié su cabello y pensé, la vida no me quitó nada, solo me lo devolvió de otra forma. Afuera, el sol asomaba entre las nubes, y supe que un nuevo día nos había perdonado a las dos. Los días siguientes fueron de una calma extraña, como si el tiempo hubiese decidido moverse con delicadeza para no despertarme del sueño que era mi vida. Laura ya no me dejaba sola ni un instante. Me leía en voz alta los diarios del hogar, me traía dibujos que los ancianos hacían para mí y llenaba la casa con flores frescas. No quiero que esta casa vuelva a oler a soledad, decía, y su voz sonaba como una promesa. Yo la observaba, silenciosa, sintiendo que cada gesto suyo era una caricia al alma, un perdón que no necesitaba palabras. El hogar Julio Vargas prosperaba. Los medios locales comenzaron a interesarse en la historia de la madre y la hija que habían convertido el dolor en esperanza. Un periodista vino a entrevistarnos. ¿Cómo nació este proyecto?, me preguntó. Sonreí débilmente. Nació de una traición, y floreció en el perdón. Laura, sentada a mi lado, me apretó la mano. Mi madre me enseñó que a veces la justicia no castiga, sino que enseña, añadió. Cuando el reportaje salió publicado, el pueblo entero nos felicitó. Recibimos cartas de desconocidos que decían que nuestra historia les había ayudado a reconciliarse con sus propias familias. Esa noche, Laura se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, todo lo que soy hoy es gracias a ti. Le sonreí. No, hija. Es gracias a ti, que elegiste cambiar. Yo solo abrí la puerta. Pasaron las semanas y mis fuerzas comenzaron a disminuir. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente seguía despierta, anclada en cada instante. Una tarde, Laura llegó con una caja envuelta en papel dorado. Es un regalo, dijo. Al abrirla, encontré un cuaderno nuevo y una pluma. En la primera página, con su letra, había escrito: para que sigas contando historias, mamá. Porque lo vivido no termina mientras alguien lo recuerda. Acaricié las letras con los dedos temblorosos. Eres tú la que debe escribir ahora, murmuré. Yo ya conté mi historia. Pero ella negó con la cabeza. No, mamá. Nuestra historia no termina mientras yo siga aprendiendo de ti. Esa noche me senté junto a la ventana y observé las luces del hogar a lo lejos. Desde allí podía ver las sombras de los residentes paseando, el reflejo del mar detrás de las colinas, y en medio de todo, la silueta de Laura organizando algo con una linterna en la mano. Sonreí. Sigues corriendo detrás de la vida, murmuré, y me sentí orgullosa. Al día siguiente, ella trajo una sorpresa. Vamos al hogar, mamá. Quiero mostrarte algo. Me ayudó a vestirme y me llevó despacio hasta el jardín. En el centro, habían plantado un árbol joven, con una placa que decía, Elena Vargas, raíz del perdón. No pude hablar. Sentí las lágrimas recorrerme las mejillas. Quiero que cada año, cuando florezca, recuerden lo que nos enseñaste, que nunca es tarde para volver a empezar. Me apoyé en su hombro, sin poder contener la emoción. Has hecho más de lo que yo soñé. No, respondió ella, solo estoy continuando lo que tú comenzaste. Nos quedamos allí, bajo las hojas nuevas, escuchando el viento mover las ramas como si fueran susurros del pasado. Y en ese instante, entendí que el árbol no solo me representaba a mí, sino a todas las madres que alguna vez amaron, perdonaron y siguieron adelante a pesar del dolor. Esa noche, antes de dormir, escribí en el cuaderno que me regaló Laura: si algún día me faltas, hija, no busques mi ausencia en la casa vacía. Búscame en el árbol, en el viento, en la gente que ayudas. Allí estaré. Cerré la tapa, apagué la lámpara y sonreí. Afuera, la luna iluminaba el jardín, y el reloj de Julio marcaba el mismo ritmo sereno de siempre. Sentí que el ciclo se acercaba a su fin, no como un adiós, sino como una promesa cumplida. El invierno empezó a despedirse lentamente, y con él también mi cuerpo comenzó a rendirse de forma suave, sin dolor, como una vela que se apaga cuando ya ha cumplido su propósito. Cada mañana, Laura abría las cortinas para dejar entrar la luz. Mira, mamá, el árbol ya tiene brotes nuevos, me decía,
y su voz sonaba como si hablara de algo sagrado. Yo asentía, sabiendo que no llegaría a verlo florecer del todo, pero sintiendo que no importaba. La vida, al fin, había vuelto a brotar donde antes solo hubo ruinas. Mis días transcurrían entre el silencio, el aroma del té de manzanilla y las lecturas en voz alta de Laura. Me contaba las cartas que llegaban al hogar, familias que agradecían por el cuidado a sus padres, voluntarios que querían aprender de su método. Todos dicen que el hogar Julio Vargas cambió sus vidas, murmuraba. Yo sonreía débilmente. No lo cambió el hogar, hija, lo cambiaste tú. Ella me tomaba la mano y sus ojos brillaban. No podría haberlo hecho sin ti. Pero ambos sabíamos la verdad, el perdón había hecho su parte. Una tarde, mientras ella salía a revisar un envío de medicinas, me quedé sola. El sol caía lentamente sobre las montañas, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Sentí un leve mareo y supe que el momento se acercaba. No era miedo lo que sentía, sino una profunda gratitud. Miré alrededor. La casa estaba en paz, la misma que construimos Julio y yo, la misma que casi perdí, la misma donde mi hija había renacido. Tomé el cuaderno que me regaló Laura y abrí la última página. Escribí con la mano temblorosa: hoy mi corazón no late más rápido ni más lento. Late justo lo necesario para decir gracias. Cerré el cuaderno y apoyé la cabeza en el respaldo del sillón. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Escuché el tic-tac del reloj de Julio, constante, sereno, y una brisa tibia entró por la ventana moviendo las cortinas. Me pareció oír su voz. Ya está, Elena. Lo lograste. Sonreí. Cuando Laura regresó, me encontró dormida, con una paz que no había visto en años. Me contó después que se arrodilló a mi lado, me tomó la mano y me susurró: te amo, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. No lloró. Dijo que el silencio era tan dulce que supo que no era un final, sino un descanso. Días después, el pueblo entero acudió a despedirme. Laura insistió en que no fuera un funeral, sino una celebración. Mi madre no murió, dijo ante todos. Mi madre floreció. Plantaron más árboles alrededor del primero, uno por cada residente que quería rendirme homenaje. Desde entonces, cada primavera, el jardín se cubre de flores blancas, y el viento suena como si trajera voces antiguas que bendicen. En el hogar Julio Vargas, hay una silla vacía junto a la ventana, mi silla, donde a veces se sienta Laura con una taza de té. Dicen que cuando el viento sopla fuerte, el reloj de pared se adelanta unos segundos, como si Julio y yo siguiéramos cuidándola desde otro tiempo. Y quizás sea verdad. Porque el amor, cuando ha perdonado, no muere, se transforma en raíz, en aire, en memoria. Y en esa memoria sigo viva, en cada anciano que ríe, en cada lágrima que se convierte en esperanza, en cada hija que se atreve a volver a casa. Han pasado 5 años desde que mi madre partió, y todavía me parece escuchar su voz en cada rincón del hogar Julio Vargas. A veces, cuando el viento entra por los pasillos y hace temblar las cortinas, las enfermeras me dicen que suena como si alguien tarareara una canción antigua. Yo sonrío, porque sé que es ella. No necesito pruebas. El jardín que plantamos juntas se ha convertido en un pequeño bosque. Los árboles que nacieron del primero, ese que lleva su nombre, florecen cada primavera con una fuerza casi desafiante. Los residentes lo llaman el bosque del perdón. Dicen que el aire allí huele diferente, más limpio, como si cada hoja guardara una historia. Me gusta pensar que mi madre está en cada una de esas hojas, en cada brisa que pasa. Hoy, el hogar es un ejemplo en todo el país. Vienen médicos, voluntarios y familias a conocer lo que logramos. Yo trabajo como enfermera y dirijo el programa de acompañamiento emocional que lleva su nombre, Proyecto Elena. Enseñamos a los jóvenes a cuidar con paciencia, a mirar a los ancianos a los ojos y a escuchar su silencio. A veces me preguntan cómo empezó todo, y siempre respondo lo mismo, con un error imperdonable y una madre que decidió perdonarlo igual. Hace unos meses recibí una invitación para hablar en una conferencia sobre cuidados humanizados. Al final del discurso, proyecté una foto de mamá sentada en el jardín, con su taza de té y su sonrisa serena. Dije: mi madre no construyó un edificio, construyó un legado. Me enseñó que el perdón no borra el pasado, lo redibuja. La sala entera se puso de pie. Esa noche, al regresar, caminé sola por el jardín del hogar. La luna brillaba sobre las flores blancas,
y el tic-tac del viejo reloj de papá se escuchaba a lo lejos desde la sala principal. Me senté en la silla vacía junto a la ventana, la suya. Saqué el cuaderno que me dejó y lo abrí por la última página. Allí, con su letra temblorosa, estaba escrito: si algún día me faltas, hija, no busques mi ausencia en la casa vacía. Búscame en el árbol, en el viento, en la gente que ayudas. Allí estaré. Cerré el cuaderno y levanté la vista. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del árbol que llevaba su nombre. Te encontré, mamá, susurré. Sentí algo cálido recorrerme el pecho, una paz profunda, la misma que ella describía cuando hablaba del perdón. Me quedé allí, escuchando el murmullo del viento y el lejano sonido del mar. Y entendí que la historia que comenzó con una traición no terminó con una muerte, sino con una herencia de amor. Porque cuando una madre perdona, enseña a sus hijos a vivir dos veces, una en el tiempo y otra en la memoria. Esa noche, antes de cerrar el hogar, apagué las luces una por una. El silencio se llenó de vida. Afuera, bajo el cielo inmenso, las flores del jardín se mecían como si alguien invisible las acariciara. Miré hacia el árbol de mamá y murmuré: gracias por quedarte, incluso después de irte. El viento respondió moviendo sus ramas, y supe que me había escuchado.